Bien, y crece la polémica tras la decisión del Consejo Nacional de Educación de cambiar la malla curricular para tercero y cuarto medio. Vamos a profundizar en este tema, para eso nos acompaña el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa. Subsecretario, gracias por acompañarnos, bienvenido. Buenas noches, buenas tardes, Nicolás. Es oscuro, pero estamos todos. A ver, ustedes han acusado que, más bien los que critican el cambio en la malla curricular, considerando que es el Consejo Nacional de Educación, un ente autónomo, es más bien desde la desinformación. ¿Cómo se puede explicar eso? Porque, claro, a uno le dicen el titular, que es preocupante. Tercero y cuarto medio no va a tener historia, no va a tener educación física. Historia con la relevancia que tiene conocer lo que es la historia de Chile y el mundo, y educación física con uno de los países de la OECD y de la región con más grado de obesidad. Efectivamente, el nivel de información respecto de las características del cambio curricular y sus efectos ha generado críticas que a nuestro juicio son infundadas. Por eso que esta oportunidad es muy buena para poder explicar en qué consiste el cambio y cuáles son sus efectos. Primero, hay un tema de contexto que es muy relevante. El currículum de tercero y cuarto medio no se modifica desde el año 98. Estamos hablando de un currículum que es, en el fondo, del siglo pasado y que está totalmente descontextualizado a los requerimientos de la Ley General de Educación, a las características del currículum que hoy día rige entre primero básico y segundo medio, y también a los desafíos que el siglo XXI nos presenta. Me detengo un segundo ahí, subsecretario. ¿Por qué no se ha modificado? Exactamente ese es el punto. Estaba pendiente esta modificación de tercero y cuarto medio para poder cerrar la reforma curricular siguiendo lo que se hizo desde el año 2012 en adelante. Con ese propósito, lo que hizo la administración anterior fue iniciar este proceso de cambio. Hace 3 años que esto se está trabajando entre el Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de Educación, y luego de una iteración entre el Consejo y el Ministerio se terminó por aprobar lo que hoy día se conoce, que es un currículum que viene a complementar, a cerrar el proceso de reforma curricular, que actualiza y moderniza el currículum de tercero y cuarto medio y lo pone en línea de lo que el país necesita y también de lo que la evidencia internacional muestra que es lo conveniente para este periodo terminal de la educación secundaria. ¿Y cuál es la línea concreta? Pasamos desde, en el fondo se abre un amplio espacio a la electividad, que es la tendencia internacional para estos años de estudio y que permite que los jóvenes puedan profundizar aquellas áreas que son de su interés, vinculándolas con su vocación, con sus intereses, con su proyección y generando una malla común de ramos obligatorios que son menos, pero que apuntan fundamentalmente a una formación integral y a cultivar habilidades y pensamiento crítico que son necesarios para desarrollarse en una sociedad moderna. Ahora, son 6 ramos obligatorios, 27 optativos, y de hecho una de las novedades es que filosofía va a la malla curricular de los obligatorios. Muchos dicen, ¿por qué filosofía tiene que ser obligatorio y por qué no historia? Bueno, respecto de historia, la situación es la siguiente. Todos los contenidos de historia están comprendidos hasta segundo medio y por lo tanto este nuevo currículum no implica bajo ningún punto de vista una disminución en los contenidos de historia. Por eso que era importante también actualizar el currículum de tercero y cuarto, porque si no se cambia, lo que ocurre es que en tercero y cuarto se empiezan a repetir algunas cosas sin incorporar nuevos aprendizajes. O sea, aquí se reorganiza, digamos, el tiempo y los contenidos se van enfocando antes de tercero y cuarto medio. Exactamente. En el caso de historia. En el caso de historia, entonces todo, tanto historia de Chile como historia universal, se pasa hasta segundo medio y luego en tercero y cuarto se abre la posibilidad de una mayor electividad para profundizar ciertos contenidos en el caso de los alumnos que efectivamente quieran seguir esa línea. Y por lo tanto no hay ninguna disminución de contenidos ni se ve afectada la historia, ni disminuye la historia. Al contrario, se amplían las posibilidades sobre la base de la profundización. Ahora, eso en el caso de historia, pero quizás más polémico y que quedado quizás un poco en segundo plano, es el tema de educación física. No tener educación física en tercero o cuarto medio como malla obligatoria, que muchos dirían, más allá de lo que uno puede aprender, en educación física no se va a aprender contenido, se va a funcionar con el contenido, buscar una vida sana. Y justamente con un país que es obeso, un país que busca luchar contra el narcotráfico, contra la droga, y justamente el deporte y la educación física es relevante. ¿Por qué en tercero y cuarto medio? Que justamente edades donde se va definiendo hacia dónde va este joven, ¿por qué no va a estar? Bueno, en el caso de educación física pasa algo similar. Efectivamente deja de ser una asignatura obligatoria, pero se abren mayores espacios para la actividad física. ¿De qué manera? Primero, un detalle que es bueno dar a conocer. En la educación media nosotros tenemos el área
científico-humanista y el área técnico-profesional. El área técnico-profesional abarca el 40% de la matrícula de cuarto medio. Y esto es algo que la gente en general no sabe, en el área técnico-profesional nunca ha existido educación física como obligatoria. Claro. En el área científico-humanista habían solo 2 horas en tercero y cuarto medio obligatorias. Pero en general los establecimientos, incluso en el área técnico-profesional, tienen curso de educación física. Y en el caso de científico-humanista va incluso más allá de esas 2 horas. ¿Por qué? Porque los colegios tienen lo que se llaman las horas de libre disposición, que son un espacio temporal que permite que cada colegio pueda desarrollar las asignaturas que quiera y que son de libre disposición para el colegio, pero que en el fondo son obligatorias para los alumnos. Claro, que en algún minuto cuando se instituyeron estas horas de libre disposición para los alumnos se pensó que era recreo, malentendido en su inicio. Exacto, pero son horas de materia o de talleres, de aprendizaje, donde está ciertamente la educación física. Nosotros estamos trabajando, y lo estamos haciendo desde hace bastante tiempo, con el Ministerio del Deporte. Y esta línea de mayor electividad es muy coherente con los programas que el Ministerio del Deporte está desarrollando, específicamente el Crecer en Movimiento, que va en esa línea. Subsecretario, interrumpo un segundo, volvemos de inmediato, pero estábamos conversando con el subsecretario Raúl Figueroa de Educación. Subsecretario, muchas gracias por esperarnos por este tiempo. Y yo le había preguntado por este cambio en las mallas curriculares con respecto a educación física. Usted me comentaba que hay instancias en las horas de libre disposición donde se está fomentando que los alumnos hagan deporte, que es justamente la idea. Efectivamente, y comentábamos que así como el cambio curricular tiene como uno de sus principales ejes entregarle mayor electividad a los jóvenes que están ya terminando el colegio, esto está en línea con lo que el Ministerio del Deporte también está promoviendo. El Ministerio tiene un programa que es bastante importante que se llama Crecer en Movimiento, que lo que hace es incorporar en los establecimientos educacionales una cultura de actividad física, y ese programa se está fortaleciendo en la enseñanza media. Y tiene como uno de sus principales ejes precisamente la posibilidad de que los jóvenes puedan elegir el deporte que más les guste, que más les acomoda, que no sé, pues, se adecua a sus capacidades e intereses. Y por lo tanto, la lógica de la electividad está recogida en el currículum, está recogida en la política deportiva que el Ministerio del Deporte está también promoviendo. Y hay un tema que es adicional y que es muy relevante. Decíamos que en el caso de los liceos técnicos profesionales nunca han existido horas obligatorias de educación física. Y ahora con este cambio se incorpora una posibilidad mucho más concreta de que las puedan tener. Además de al ser optativa, al estar presentes dentro de la opción para los alumnos. Claro, y además de las horas de libre disposición del colegio, porque en el caso de religión, Chile tiene una norma que dice que los liceos tienen que impartir religión y destinarle 2 horas, pero los alumnos no están obligados a asistir a ese curso. Entiendo que el 94% a nivel nacional no asistía al curso de religión. En tercero y cuarto medio. Entonces, lo que se abre ahora es la posibilidad de que el alumno que no va a religión o que no quiere, pueda tomar o historia, o arte, o educación física. Por tanto, en vez de restringirse las alternativas de educación física, se abren todo esto en coherencia con la lógica de la electividad tanto del currículum como de los programas que el Ministerio del Deporte está promoviendo. Claro, conversábamos de lo que ustedes acusan como desinformación, las primeras reacciones que se dio con respecto a sacar a historia de educación física, que son los 2 grandes ramos que han generado la polémica, obviamente, con todo el cambio que se está desarrollando con esta malla curricular. Pero hay una crítica que yo entendería que no es desinformada, que es la del Colegio de Profesores, que justamente son los profesores, los docentes, que están impartiendo estas y otras clases y han estado también siendo parte del proceso. Hablaba el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, y ha hablado de que, cito, busca solo generar una mano de obra, apunta a lo productivo y no educativo, es un currículum instrumental. No comparto para nada esa crítica, creo que tiene un objetivo político y es carente de todo fundamento. ¿Cómo va a ser un proceso que apunte solo a lo productivo, un currículum que impone por primera vez la filosofía como un ramo obligatorio, que establece la educación ciudadana como un ramo obligatorio? Precisamente este currículum apunta a entregarle a los jóvenes
herramientas que les permitan desenvolverse en una sociedad cada vez más compleja, una formación integral que se complementa con una lógica de mayor profundización a través de la electividad, que empieza a incorporar mayores libertades en los jóvenes, a que puedan ellos mismos ejercer y determinar cuáles son las preferencias y cómo van guiando su futuro, y por lo tanto... A su juicio, entonces, el Colegio de Profesores no es una desinformación, todo lo contrario, hay un objetivo político para hacer esta crítica. Absolutamente, que no comparto y que creo que es importante dejar en evidencia. A mí creo que es tremendamente contradictorio tildar que esta modificación lo que hace es, parafraseando lo que dice el presidente del colegio, prácticamente construir robots productivos, cuando el énfasis se pone en la filosofía y en la educación ciudadana. Desinformación. ¿Cuál va a ser la información? ¿Cómo se va a dar toda esta opción que se está dando a los alumnos y a las alumnas en los próximos meses? Recordemos que esto es gradual, de hecho parte con cuarto medio, luego con tercero medio, si no me equivoco. El tercero y cuarto. Tercero y cuarto, sí. Claro. ¿Cómo se va a ir implementando? Y también con las carencias que muchos liceos, que muchos centros de formación técnica, de institutos de formación técnica tienen alrededor del país, que pueden verse complicados evidentemente por la exigencia que se da con más ramos optativos. Claro, uno va sacando ramos que eran del currículum general, pero se mantenían como la costumbre, dentro también del presupuesto, de la carga que tienen los profesores muchas veces. ¿Cómo se va a ir trabajando eso? Bueno, todos los cambios curriculares implican desafíos y esta no es la excepción. Ahora, creemos que el sistema está bien preparado para recibir este cambio. Primero porque estaban expectantes los establecimientos frente al cambio, por lo que explicamos hace un rato, y es que el currículum ya se había modificado hasta segundo medio y esto estaba pendiente. Que seguía trabajando este cambio hace 3 años y que se consultó efectivamente con las comunidades en un proceso de participación bastante amplio. Y donde además tanto las escuelas de pedagogía como los mismos docentes, los mismos colegios, se han ido preparando y cuentan con las competencias. Por ejemplo, el ramo de educación ciudadana, en parte importante, recoge también lo que hoy día en historia se veía en tercero y cuarto medio respecto de educación cívica. La profundización que se busca, que ciertamente implica un mayor desafío, está dentro de las áreas de conocimiento de los mismos docentes que hoy día imparten esas áreas. ¿Pero y por significa más recursos, por ejemplo? Acá hay una cosa que es bien interesante, y es que una de las posibilidades que genera el nuevo currículum es que en el caso de la electividad se puedan combinar cursos entre alumnos de tercero y cuarto medio, lo que además de enriquecer las experiencias de los jóvenes, permite también hacer una maximización de ciertos recursos, porque se puede fomentar la electividad, entregar más ramos electivos combinando alumnos de tercero y cuarto, porque en el fondo hay más alumnos. Claro. Si hay 6 alumnos de tercero medio y 6 alumnos de cuarto medio, pueden estar en una sala con un profesor. Entonces se puede hacer el curso perfectamente. Ya. Y eso hace que queden algunos recursos disponibles, que vemos también que es una muy buena noticia. En ese punto también estaba la duda con respecto a la PSU, que muchos ya en tercero y cuarto medio, no muchos, todos están buscando tener el mayor desempeño en esta prueba de selección universitaria, y más allá de, ya despejando la duda, porque decían, ¿qué pasa en historia? Tercero y cuarto no me van a tener esos contenidos van a estar hasta segundo medio. ¿Qué pasa si la PSU empieza a cambiar? Porque claro, este ha sido un cambio de mucho tiempo para la malla curricular. La PSU desde hace bastante tiempo también se está pensando en cambiar ciertos elementos. Sí. A ver, acá se abren varios escenarios, todos muy interesantes. El primero, que algo que no lo hemos dicho con total claridad, y es que el mundo técnico profesional queda hoy día en mejores condiciones para dar la PSU, porque el plan común pasa a ser el mismo con el mundo científico humanista. Eso no pasaba antes y ahora, por lo tanto, los técnicos profesionales quedan en mejores condiciones para la PSU. Lo segundo es que hay un trabajo coordinado permanente con el DEMRE para ajustar la PSU a las características del currículum. Eso se sigue haciendo. Y lo tercero es que con la nueva ley de educación superior, la prueba de admisión universitaria va a ir teniendo modificaciones, su administración deja de estar en el DEMRE, va a pasar a estar en la Subsecretaría de Educación Superior y en un comité de rectores que se constituye para ese efecto. Y ahí se abre todo un escenario muy interesante de cómo esa prueba se va adecuando a las necesidades de los jóvenes, a poder evaluar no solo conocimientos, sino que también algunas habilidades, a ampliar los instrumentos para que exista mayor diversidad. Nos quedan unos minutos, subsecretario. Quiero llevarle un tema, por supuesto, que ha estado en la contingencia de la preocupación, lo que sucedió en Puerto Montt con este niño que fue baleado por un compañero de curso, un tema que está en investigación, evidentemente. La ministra Marcela Cubillos, de hecho, ya está en Puerto Montt, ha tenido contacto con los padres de este menor, y evidentemente aquí sale nuevamente a la palestra esta idea que ya se aplicó en Santiago con respecto a revisar las mochilas, los bolsos. De alguna manera esto
para el Ministerio de Educación pone aún más la alerta con respecto a ese tipo de iniciativas que hay que desarrollar, que son bien criticadas y polémicas? Bueno, lo primero es manifestar lo consternados que estamos con esa situación y expresarle todo el apoyo a esa comunidad educativa y particularmente a las familias afectadas. De hecho, la ministra está ahí con la familia y con esa comunidad. Respecto al tema de la revisión de mochilas, a ver, lo primero que hay que poner aquí como principal preocupación es la seguridad de los miembros de una comunidad educativa. Y si para asegurar esa comunidad en algunos establecimientos en particular resulta conveniente hacer este tipo de revisión, nosotros por supuesto que respaldamos esa acción. Creemos que tenemos que ser muy cuidadosos aquí en identificar cuál es la principal preocupación. La principal preocupación es que la violencia no se normalice en los establecimientos, que las comunidades estén protegidas y en ese sentido, quien pretenda ingresar con armas o con aparatos incendiarios, que es lo que ha ocurrido en algunos otros establecimientos, hay que de raíz terminar con esa posibilidad y si para ello una alternativa, una opción es una revisión aleatoria de las mochilas de los jóvenes, nosotros no tenemos ningún inconveniente en respaldar esa medida. Pero uno entendería que con una aula segura no se soluciona este problema. Lo que pasa es que Aula Segura lo que hace es entregarle herramientas a los directores para que puedan, a posterior, tomar medidas que vayan en seguridad de las comunidades y que, en definitiva, marginen a quienes están promoviendo la violencia. Son cosas que son compatibles. De la mano, pero claro, una es la prevención y otro es el efecto sancionatorio después. Bien, subsecretario Raúl Figueroa, nuevamente muchas gracias por acompañarnos en Noticias 24. Muchas gracias, Nicolás. Muy bien, un gusto.